Soy abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema renunció o falleció un integrante del comisariado ejidal o integrante del comisariado de bienes comunales. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? De entrada, recordemos que la batuta del comisariado, la voz cantante, la lleva el presidente del comisariado ejidal o de bienes comunales. Pero el comisariado es un órgano colegiado. Eso significa que deben de estar presentes de manera forzosa los tres titulares, es decir, presidente, secretario y tesorero. Siempre deben de actuar así, siempre deben comparecer, sobre todo ante una autoridad como el Tribunal Agrario, ante alguna dependencia de gobierno, en la que acudan en nombre de su ejido. Siempre deben de firmar los tres titulares. Muchas veces, por urgencia, se necesita la firma para un contrato, para un convenio, para pedir apoyo a algún programa de gobierno, para recibir dinero por algún contrato por tierras relacionadas con su ejido, para denunciar algún despojo, para presentar algún amparo urgente y, más delicado aún, para contestar una demanda agraria. Porque de no hacerlo, que no firmen los tres, que no acudan los tres, pueden declarar en rebeldía al ejido. Y eso sí es delicado, porque a veces, nada más por no ir a las audiencias, pierden juicios, pierden demandas. De hecho, también tienen la facultad la asamblea de reglamentar a su interior que el presidente pueda actuar solo, el presidente del comisariado ejidal o presidente de bienes comunales. Y rara vez también sucede que pueden nombrar un representante legal del ejido, como puede ser una abogada o un abogado. Pero mientras no se disponga de esto, la representación legal, el compromiso, la responsabilidad legal recae sobre el comisariado. Y rara vez ponen a un abogado de representante legal o dejan que el comisariado se mande solo como órgano de representación. Rara vez lo hacen porque de alguna manera busca la ley agraria y también los ejidatarios no concentrar tanto poder en una sola persona. No vaya a ser que le gane la tentación y luego ande utilizando ese poder en perjuicio del ejido. Por eso es un órgano colegiado que funciona el comisariado con tres integrantes titulares: presidente, secretario y tesorero. Y bien, casos reales, y más ahora con la epidemia, la pandemia que estamos viviendo. ¿Qué pasa si renuncia voluntariamente uno de los tres integrantes del comisariado? Por ejemplo, el tesorero, que renuncie. Finalmente, no se le puede obligar a permanecer en el cargo. No se le puede negar la solicitud de renuncia al cargo. Otro tipo de situación. ¿Qué sucede si desafortunadamente fallece el tesorero? Son casos reales que me han estado planteando durante esta pandemia. O bien, en el caso de que sorpresivamente se enferma de manera delicada y por tiempo indefinido va a estar postrado en la cama el presidente, lo que le imposibilita desarrollar o hacerse cargo de su función de presidente del comisariado. O en su caso, si la asamblea decidió
destituir, remover, quitar pues al secretario, nada más al secretario, porque por ahí lo cacharon en alguna movida en perjuicio del ejido. O si uno de los integrantes se muda durante los 3 años de su administración, se muda a otra ciudad en búsqueda de un trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Entonces ahí tenemos un comisariado incompleto. Y como les dije en la introducción, a fuerzas, legalmente, se ocupan, es obligatorio, los 3, para que el ejido en efecto tenga esa representación legal ante un contrato, ante una demanda, ante unas negociaciones, etc. Pues bien, afortunadamente se establecen mecanismos para solucionar ese tipo de situación o de problemas. Existen las siguientes alternativas. Número 1, que si está imposibilitado, que si renunció, que si falleció el secretario titular, por ejemplo, puede entrar en su lugar el suplente del secretario, y así sucesivamente con el tesorero y el presidente. De hecho, la misma lógica también aplica para el Consejo de Vigilancia. Recordemos que está integrado por un presidente y 2 secretarios. Si fallece alguno de ellos, normalmente los del Consejo de Vigilancia no traen suplentes, por lo general. Ahí sí tendríamos que irnos a la segunda opción que ahorita les voy a explicar. Es muy, pero muy importante que tengan en cuenta que los suplentes de los comisariados ejidales no cuentan con credencial de su cargo, como bien se las expiden a los titulares por parte del Registro Agrario Nacional, del RAN pues. Es decir, el RAN, en cuanto le llevan el acta de elección, la revisa, la califica, si la aprueba el RAN, procede a inscribir el acta y a entregarle a los titulares del comisariado una credencial que estará vigente durante los 3 años que duren en el cargo. Pero nada más a los titulares. La gran mayoría de las delegaciones estatales del RAN, nada más a los titulares les entrega una credencial. A los suplentes no. Entonces, la manera en que un suplente va a acreditar que ocupa tal cargo y que va a suplir ahora sí al titular porque falleció, porque se enfermó, porque renunció, etcétera, es con una identificación oficial vigente, con fotografía, por ejemplo la credencial de votar. Con esa credencial, más aparte, con una copia certificada del acta de asamblea de elección, porque ahí aparece su nombre dentro de la planilla. Con esos 2 documentos ya acredita su cargo de secretario suplente en este caso. Por lo general, los ejidos y comunidades no se quedan con una copia certificada ante notario público del acta de asamblea antes de entregarla al RAN, porque el RAN, en cuanto la recibe, allá se queda la original. Y si por cualquier motivo, como el que les estoy planteando, ocupan una copia certificada, hay que solicitarla. Los tribunales agrarios en ese sentido son flexibles. Basta con que le presenten una copia simple, más la credencial. Pueden tener por validada la personalidad del secretario suplente de quien se ostenta como tal. Salvo que la contraparte por ahí objete la situación o el tribunal sea muy estricto, rara vez lo es, pues le pueden dar un término al secretario suplente para que exhiba una copia debidamente certificada. En este caso va a ser una copia cotejada por parte del mismo Registro Agrario Nacional o copia certificada. Y ya con la copia certificada del acta de asamblea de elección más la credencial, con eso acredita el suplente y puede ocupar y desempeñar todas las funciones del titular. Esa es la primera opción y la más recomendable porque es la más rápida.
Pero, ¿qué pasa si no hay suplentes? Hay ejidos donde en la asamblea de elección las planillas por X o Y motivo, tal vez había pocos ejidatarios, tal vez no había ganas de participar en ese acto democrático para elegir mediante voto libre al siguiente comisariado. No hubo candidatos, nada más puros titulares, es legalmente válido. O si sí había suplente, pero también tiene un impedimento, también se enfermó de COVID, falleció, se fue de elegido, o simplemente dijo no, siempre no quiero ocupar el cargo ahora como titular. Es decir, se niega. No se le puede obligar, porque esa es una obligación moral, de hecho, ¿eh? No hay un castigo en sí de que si renuncian. Si hay responsabilidad, si incurren en actos indebidos en perjuicio del elegido, en perjuicio de algún ejidatario. Pero el hecho de que se nieguen a ocupar un cargo no se les puede castigar, salvo que por reglamento interno así lo establezcan, pero la gran mayoría de los reglamentos internos de los ejidos o estatutos comunales de las comunidades indígenas no establecen un castigo como tal. Bueno, pues ahí estamos en el supuesto de que o no hay suplente o el que hay tampoco quiere o puede ocupar el cargo de titular. Entonces, ahí lo que procede es hacer una nueva asamblea de elección, pero nada más para el cargo que está vacante y que se ocupa forzosamente por ley que alguien lo ocupe. Esa asamblea, de hecho, la puede convocar el propio comisariado. Si literalmente los tres tienen que firmar la primera y segunda convocatoria para llevar a cabo asamblea de elección del secretario titular, si el suplente se niega a firmar, entonces se acude a la Procuraduría Agraria. Bueno, al Consejo de Vigilancia primero, que cuando hay negativa, dice la ley agraria, de que no quiere firmar para convocar a asambleas el comisariado. En este caso no es que no quiera, no puede, porque no se reúnen los tres titulares y el suplente no quiere firmar, por ejemplo. Entonces sí puede firmar el Consejo de Vigilancia. Y si fue el presidente del Consejo de Vigilancia el que falleció, el que se enfermó, el que no puede desempeñar su cargo, entonces firma la Procuraduría Agraria la convocatoria, con el proceso que les expliqué en el video de ayer. Y sí debe ser todo un proceso, a veces hasta con la competencia de 2 o 3 candidatos que están interesados en ocupar el cargo del secretario titular, o del tesorero, el presidente, etc. Y cuando ya surge un solo candidato y es el único que se propuso y no hay duda que él es el que va a resultar electo, aunque sea por mera formalidad, se tiene que llevar a cabo esa asamblea de elección, porque volvemos a lo mismo del principio. Si va a acudir al Tribunal Agrario como nuevo secretario electo recientemente, o va a firmar un contrato, el Tribunal Agrario no va a decir, ah, sí, te creo que tus compañeros te eligieron recientemente de secretario titular. Te va a decir, no, tráeme el acta de elección. Así que por mera formalidad se tiene que elaborar esa acta de elección para que el nuevo secretario titular, y de paso también nombran al suplente, secretario titular y suplente, pueda acreditar su personalidad, pueda acreditar la representación que tiene hacia el elegido. Y entonces sí, esa acta de elección recientemente elaborada se lleva al RAN para que el RAN proceda a revisarla, calificarla, darla de alta y entregarle la credencial al nuevo secretario titular del comisariado. Insisto, nomás menciono secretario por ilustrar un ejemplo, pero bien puede ser el presidente o el tesorero, o en su caso el presidente del Consejo de Vigilancia. De modo pues que ahí están, ciudadanía, colegas, la forma de proceder en caso que falte un integrante del comisariado ejidal o se niegue a desempeñar su cargo. Por último, es muy importante que sepan que si un suplente desempeña la función de titular por un periodo, ya queda inhabilitado para que pueda volver a participar en la siguiente elección del comisariado entrante.
porque eso ya sería una reelección, y en materia agraria pues también están prohibidas las reelecciones para ese tipo de cargos. Espero pues que les haya sido de utilidad esta plática. Dejen por ahí sus comentarios, sus experiencias. Si por allá alguna comunidad de su región, alguna delegación del estado de la República de donde están viendo este video tiene algún criterio distinto, pues compártanlos, porque de esa manera al final de la transmisión, al final del video, nos enriquecemos más todas y todos. De que de eso se trata la dinámica de estos videos. Nos vemos en el siguiente.